Un cáncer en la glándula suprarrenal izquierda con metástasis en el hígado. ¿Qué se podría hacer? Bueno, primero habría que diferenciar algo fundamental. Cuando hablamos de un cáncer en la glándula suprarrenal, izquierda, lo primero que tenemos que entender es que no es lo mismo si se trata de la médula adrenal, de la corteza adrenal, porque son tejidos distintos, con origen embrionario distinto, con control cerebral distinto y activados por conflictos biológicos diferentes. La médula adrenal es un tejido endodérmico controlado por el tronco cerebral, no responde a lateralidad y su conflicto biológico es un estrés insoportable, ¿sí? Un estrés muy intenso que está viviendo la persona, un estado de alarma extrema vivida en soledad, ¿sí? En fase activa, una vez que recibimos el impacto del DHS, las células activan su crecimiento celular, hay proliferación, aumentan la producción de dopamina, adrenalina, noradrenalina, elevan la presión, el pulso, hay sudoraciones, ansiedad, ¿sí? Porque el sentido biológico es potenciar la respuesta de supervivencia frente a ese estrés tan grande, ¿sí? Si esta actividad se prolonga durante mucho tiempo, ahí sí puede venir el diagnóstico de cáncer suprarrenal, ¿sí? O feocromocitoma, ¿está? Y en la fase de reparación, una vez que la persona resuelve el conflicto, el tejido sobrante se empieza a degradar, a descomponer, a deshacerse, hay inflamación, dolor, sudoraciones nocturnas y acá participan los hongos y las micobacterias tuberculosas para poder deshacer, ¿sí? Ese tumor que creció durante la fase de conflicto activo y luego volvés a la normotonía. En cambio, si hablamos de la corteza adrenal que deriva de otra hoja embrionaria totalmente distinta, que es el mesodermo nuevo, controlada por la sustancia blanca, acá sí aplica la lateralidad. Por lo tanto, si sos diestra y el tumor está en la glándula suprarrenal izquierda, el conflicto está asociado a hijo o madre, ¿sí? Y acá el conflicto biológico es distinto, ¿sí? Estamos hablando de una necesidad o de un conflicto biológico de sentirme en el camino equivocado, de haber tomado la decisión incorrecta, de estar desviado del curso, desviado de mi camino. Hammer decía, aposté al caballo equivocado, o aposté, digamos, aposté a algo y me fue mal, ¿sí? Y eso va a generar en la fase activa una necrosis del tejido, ¿sí? Con una baja producción de cortisol, aldosterona, y va a llevar a la persona a un cansancio profundo, a una fatiga extrema, con el sentido biológico de obligarte a frenar, de que no sigas por ese camino, ¿sí? Es una especie de freno biológico. Entonces, en la fase de reparación, ¿sí? Se va a formar un quiste que se va a rellenar justamente para poder rellenar toda esa úlcera o esa pérdida celular que se generó en el tejido en la fase activa, ¿sí? Y acá es donde aparece el diagnóstico de cáncer adrenal o de tumor adrenal, ¿sí? Si además te hablaron de metástasis en el hígado, está, la metástasis no existe como tal, ¿sí? No pueden viajar células de la glándula suprarrenal al hígado ni por vía hematógena ni por vía linfática desde ningún punto de vista, ¿sí? Sino que lo que se genera acá son diferentes o se activaron nuevos programas biológicos, y en este caso en el parénquima del hígado, y acá el conflicto es de inanición, de ruina financiera, de miedo a que me falten recursos, a que mis hijos se mueran de hambre. Muchas veces el mismo diagnóstico activa este miedo, especialmente si sos proveedora en tu nido, por ejemplo, ¿sí? O percibís que el tratamiento de la enfermedad te va a dejar en la ruina y eso puede activar el parénquima del hígado, ¿sí? O si te metieron restricciones alimentarias así muy fuertes por la propia enfermedad, eso también puede disparar una percepción de inanición, de falta, de carencia, de que estoy recibiendo poco alimento, ¿sí? O que me va a faltar. Entonces el sentido biológico del hígado es aumentar su masa para poder aprovechar o hacer un uso más eficiente del poco recurso que percibís que tenés, ¿sí? Por eso, antes de hablar de algo maligno o si es agresivo, lo esencial es comprender qué tejido está implicado, en qué fase estás, si es fase activa, si es fase de reparación,
y qué conflicto específico pudo haber activado todo esto, ¿sí? Porque cada órgano responde con precisión biológica a una vivencia concreta, específica, porque bueno, estamos conectados con todos nuestros órganos y todos nuestros tejidos y cada una de nuestras células a la realidad que percibimos, ¿sí? En nuestro día a día. Entonces, en función de esa realidad que percibimos y de cómo estamos interpretando esa realidad, nuestra biología puede percibir una necesidad biológica como insatisfecha, como que se ve en peligro, como que se ve amenazada, y sí o sí en su código biológico tiene la obligación de activar un programa para mantenerte con vida frente a esa situación. ¿Está? La enfermedad no es un error, la enfermedad es un recurso inteligente, es un mecanismo de adaptación que te sirve en el 100% de los casos para que puedas sobrevivir frente a una circunstancia extrema, ¿sí?